Bien, entonces, en cuanto a los cambios observados en este caso. Esta es la información que les comentaba hace un ratito sobre el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Es un informe que obviamente lo vienen trabajando desde el año pasado, pero se publicaron sus resultados este año, hace apenas unos días. ¿Cuáles fueron algunas de las principales conclusiones? Se las puse ahí en la placa para que ya les queden, que son estas 5 que me parecieron las más interesantes, ¿no? En principio, muestra una temperatura media mundial que aumentó en apenas 9 años, en la última decena de años, entre 2011 y 2020, aumentó más de 1 grado en promedio. O sea, 1,09 centésimas de grado. Ese fue el aumento de la temperatura media en el último decenio, que fue más que lo que había aumentado entre 1850 y 1900. Van a ver que en 2 casos se habla de 1850 porque en ese momento fue cuando se empezaron a tener registros meteorológicos y climáticos concretos, cuando empezaron las mediciones específicas. Por eso se habla mucho de ese año. Entonces, fíjense que este aumento de temperatura se está dando de manera más acelerada. ¿Cómo puede ser que en 10 años hayamos tenido el mismo aumento promedio que en 50 años? Eso nos está hablando de una tendencia de aceleración creciente. Por otro lado, y esto lo venimos viendo en los últimos años, sobre todo que doy clases hace bastante sobre este tema, vengo viendo que todos los años se vienen batiendo récords desde el 2015, que había sido el más caluroso, después el 2016 fue el más caluroso, después el 2017 no lo pasó, pero estaba también en esa línea. El 2016 es el año más caluroso desde el que se tienen registros, o sea, desde 1850. Pero los últimos 5 años que estamos viviendo fueron los más calurosos desde 1850. Siempre batiendo récords, como les decía. Cambiamos ahora, vamos a otro parámetro, lo que es el nivel medio del mar. NMM es nivel medio del mar. En este caso, ese parámetro también se vio potenciado, se vio aumentado, en este caso se triplicó el nivel medio del mar en comparación a lo que había sido el periodo 1901-1971. O sea, estamos hablando de que también hay un aumento en ese parámetro, y eso es evidente, sobre todo en las regiones, como hablábamos la clase pasada, que tienen cota a apenas unos centímetros o apenas 1 metro sobre el nivel del mar. Están viendo en esas zonas los mayores efectos. Y en lo que tiene que ver con el retroceso de los glaciares, el retroceso de la criósfera en general, se vio o se planteó que la influencia del hombre probablemente sea el principal impulsor del retroceso de los glaciares en todo el mundo, pero también de la disminución del hielo marino en el Ártico, y específicamente desde el año 1990. Ustedes saben que todos los glaciares están retrocediendo a nivel mundial, menos el Perito Moreno, que no se sabe por qué es el único que está creciendo, el único glaciar que está creciendo. El resto, todos están disminuyendo sus superficies, por eso se dice que están retrocediendo. Y ese retroceso de los glaciares está vinculado con el derretimiento causado por unas mayores temperaturas medias globales. Y lo mismo eso cuando hablamos de la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de las nieves eternas, como decíamos la primera clase. Pero esa tendencia se está viendo también en el hielo marino del Ártico y de la Antártida. Se habla más que nada del Ártico porque, como vamos a ver ahora en algunas imágenes en un ratito, el Ártico es donde se están viendo los mayores retrocesos del hielo marino. Entonces, por eso siempre se plantea el Ártico a este respecto. Y como veíamos hace un ratito también que lo planteaba Manu, las olas de calor están siendo cada vez más intensas, pero también más frecuentes, periódicamente hablando, desde el año 1950. Entonces, estas son algunas de las conclusiones que plantea ese último informe del IPCC. Las invito a que puedan buscarlo completo y a seguir analizándolo, pero me parecieron las más significativas
para ilustrar que, como decíamos hace un rato, es más de lo mismo, es más de lo que ya sabemos y son más facts, son más hechos que hacen que tengamos que tomar medidas urgentes de verdad para poder revertir esa situación. Incluso, como les planteaba en el foro a las chicas, ya estamos en una situación de no retorno para muchos. Va a ser muy difícil poder revertir esta situación. Muchos consideran que es poco probable que lo podamos hacer y sobre todo también considerando esa última diapositiva que veíamos la clase pasada, que ya sabemos que no se va a poder disminuir el aumento de temperatura para finales de siglo, pero sí se sabe que para que no haya perturbaciones significativas sobre el sistema climático o ambiental, lo que hay que hacer es limitar ese aumento de temperatura a 2 grados y no más de 2 grados. Bueno, hay que ver si esta tendencia puede hacer que lleguemos a los 2 grados o que lo superemos, ¿no? Pasemos a la siguiente diapo. Bien, para más cambios observados, vamos a ver ahora de forma gráfica algunos de esos cambios observados, algunos de esos cambios que ya sabemos que son visibles. Esto es lo que tiene que ver con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta obviamente es una composición o un mosaico de imágenes satelitales tomadas por el satélite NOAA de la NASA. Entonces aquí, en esta primera imagen, se nos muestran las concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón en la atmósfera, específicamente en la troposfera, en el año 2002, específicamente en septiembre del 2002. Fíjense que si se ve bien en la pantalla, está en un color celeste clarito, que nos está hablando de que la concentración promedio en el mundo, no hay ninguna zona que tenga más, la concentración promedio en ese momento era de aproximadamente 370 partes por millón en volumen de dióxido de carbono. Era una concentración alta, pero no una concentración crítica. Fijémonos ahora qué pasa o qué pasaba más adelante, en la siguiente diapo, en mayo del 2014. Acá estamos hablando de una situación un tanto más problemática de lo que veíamos en el 2002, o sea, 12 años antes tan solo. Y acá estamos hablando que en promedio todo el planeta tiene aproximadamente 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y fíjense que hay zonas incluso donde hay una mayor concentración. Sobre todo toda la zona se ve clarita, me parece, toda la zona del hemisferio norte, toda la zona del norte del hemisferio norte, donde incluso se alcanzan los 405 partes por millón. Se ve clarito, ¿no? Groenlandia, Alaska, toda esta zona de la península de Kamchatka, o el este de Asia en concreto. Creo que hay otra más de dióxido de carbono. Fíjense, esta es la situación 2 años después de la imagen anterior. Acá ya era literal un horno la situación que estábamos viviendo, porque acá todo el planeta, al menos todo lo que se tiene composición o el mosaico, fíjense que de este mosaico queda fuera la Antártida, por eso se ve grisada. En este caso, todo el planeta, salvo esa zona de la que no se tienen datos, está por encima o casi cerca de las 405 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y se acuerdan que veíamos la semana pasada del récord que se había registrado en abril del año pasado, en abril de 2020, con 417 partes por millón. Entonces, esta situación del 2016, no hacían más que mostrarnos lo que íbamos a seguir viendo años siguientes de seguir con esta tendencia. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Fueron esas concentraciones cada vez mayores de dióxido de carbono en la atmósfera. Bien, este es uno de los parámetros, uno de los cambios que estamos observando. El siguiente está relacionado con el aumento de temperatura. Fíjense, acá también esto es una representación de lo que era la temperatura promedio en el mundo en 1884, o sea, cuando ya se empezaron a tener registros específicos de temperatura en el mundo. Esto está medido en grados Fahrenheit, las diferencias de temperatura. No importa que sea otra medida, nos sirve igual a través de la escala de colores, de la escala gráfica, para ver cuáles son los cambios a nivel global. Acá tenemos una zona normal de temperatura, un planeta con una distribución normal, con algunas zonas de mayor calor que se deben sobre todo a
periodos estacionales, pero no nos está mostrando nada anormal en concreto. Esta es hace más de 100 años, ¿no? Esta composición o este mosaico de imágenes, esta recomposición de un mosaico de imágenes. Esto es lo que estábamos viendo a mediados del siglo XX, donde acá sí veíamos temperaturas o diferencias de temperatura bastante mayores, sobre todo nuevamente en el hemisferio norte. Veíamos diferencias de temperatura mucho más grandes. Fíjense, 50 años después, en el 2000, ya estamos hablando de que hay diferencias de temperatura de entre 2 y 3 grados respecto a los años anteriores en todo el planeta. Ya estamos viendo lo mismo que veíamos en la atmósfera con el dióxido de carbono, lo estamos viendo también a nivel planetario con la temperatura. Estamos viendo un recalentamiento. Y no es casual que los niveles de dióxido de carbono y de temperatura nos muestren este aumento, porque como vimos, a mayores gases de invernadero y sobre todo a mayor dióxido de carbono, se capta más temperatura en la baja atmósfera y esa temperatura incide en la atmósfera misma, en la baja atmósfera misma, pero también incide en la temperatura promedio terrestre. Entonces, evidentemente, esos valores, esos parámetros están correlacionados. Y fijémonos lo que pasaba en el 2014. Otra vez, como les decía, con el dióxido de carbono, literalmente estamos en el horno. Y fíjense nuevamente cómo las mayores temperaturas, las mayores diferencias de temperatura se concentran en el hemisferio norte. Por eso es que hay tantos impactos negativos en el Ártico. Por eso es que se ven tantos impactos en esa zona del planeta. Sobre todo, como veíamos recién, el retroceso del hielo, ¿no? Bien, siguiente, 2015. Para ver un poquitito más potenciado sobre el hemisferio norte. Esta es no sé si se ve, ¿no? Ese es un time lapse. Ahí está. Fíjense, lo que les mostraba recién, distintas capturas de pantalla, acá está puesto en un time lapse, que si lo ven en la parte superior derecha pueden ver el periodo que se está considerando y cómo van cambiando las temperaturas globales promedio. Si bien hay cambios, como les decía, que son normales, que son estacionales, esos cambios estacionales y normales están viéndose cada vez más afectados por cuestiones que no son normales y cuestiones que nos llevan a esto, a recalentamientos, sobre todo en el norte del planeta, pero fíjense también lo que está pasando en la Antártida, porque ese parámetro o ese recalentamiento que vemos en el norte lo vemos también en la Antártida. El mismo, casi en espejo. Y fíjense también, que esto es muy significativo, lo que se puede apreciar sobre el Amazonas. Se ve claro, ¿no? Ese mayor foco de calor. Ese mayor foco de calor, o ese mayor aumento de temperatura, está relacionado con lo que hablábamos la clase pasada y la anterior de la deforestación y cómo impacta en la no captación de dióxido de carbono por parte de las masas forestales. Repito, por las dudas, cuando no tenemos masas forestales que capten el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, para poder producir oxígeno, lo que se hace es dejar cada vez más en la atmósfera dióxido de carbono libre. Y ese dióxido de carbono libre, como vimos, es el que promueve y aumenta el efecto invernadero natural. Y cuando se potencia ese efecto invernadero natural, lo que se hace es contribuir al calentamiento global, que es el aumento de temperatura, y por ende a todos los otros cambios que estamos viendo en el clima, que es lo que se conocen como cambio climático. Bien, otro de los parámetros está vinculado, bueno, este es también lo mismo que veíamos en la imagen, ahora lo estamos viendo en una curva de Gauss, de cómo van aumentando las anomalías de temperatura. En este caso sí lo tenemos en grados centígrados, pero fíjense, y los que les decía hace un ratito, ¿no? El año 2016 fue el año más caluroso, más caliente desde que se tienen registros. No lo superó ni el 2019 ni el 2020, vamos a ver qué pasa con el 2021, pero por ahora el 2016 se viene llevando todos los récords. Y eso es lo que muestra en este gráfico. Bueno, vayamos ahora con otro parámetro que es la cobertura de hielo. Cobertura de hielo
y de nieve en el Ártico, que es el parámetro que estábamos viendo hace un ratito. Fíjense en este caso, esto sí es muy crítico cómo se está perdiendo. Esta era la situación en el año 79. Fíjense sobre todo el hielo marino, ¿no? Que es lo que veíamos hace un rato que planteaba el IPCC. Bueno, en el 79, en el 89, ¿qué era lo que pasaba? Había retrocedido un poquito. En el 99, un poco más. En el 2009, y creo que tenemos otra, si me acuerdo bien. Y en 2015. O sea, fíjense que evidentemente es verdad lo que está planteando el IPCC en el último informe, y es crítico que retroceda de esa manera el hielo en el Ártico, pero también en la Antártida y también, como veíamos, en las nieves eternas, ¿no? En los glaciares en general. Porque, como les planteaba la primera clase, la criósfera es sumamente necesaria para la regulación del clima terrestre. Si se pierden cada vez más estas zonas blancas que hacen que la temperatura se refleje, lo que vamos a hacer cuando no tengamos estas zonas blancas, lo que va a pasar con el planeta es que se absorba esa temperatura. El planeta va a seguir actuando cada vez más como un cuerpo negro. Y cuando se absorbe más temperatura, no vamos a hacer otra cosa que seguir recalentando al planeta y seguir contribuyendo a ese cambio climático inducido. Por eso es importante la existencia de estas zonas de hielo y de nieve. Bien, próximo parámetro, nivel medio del mar, que ya se los planteaba también el IPCC en el informe. El nivel medio del mar depende de la bibliografía que tomen, ¿no? Pero muchos hablan de que durante el último siglo, en el siglo XX, aumentó en promedio 20 centímetros el nivel medio del mar, que les puede parecer poco con toda la inmensidad que es la hidrosfera, pero les puedo asegurar que es un montón. Y este gráfico que nos muestra desde 1860 hasta el año 2000, nos muestra evidentemente que hubo un incremento y que ese incremento no fue lineal, sino que fue exponencial. En este caso incluso habla de un poquito más de aumento, ¿no? de que 20 centímetros. Pero bueno, en promedio se dice que el aumento en el siglo XX fue de 20 centímetros. Bien, próximo parámetro, creo que está vinculado, sí, con los mal llamados desastres climáticos, o lo que nosotros conocemos como eventos climáticos extremos, que sería la manera correcta de llamarlos. ¿Qué serían eventos climáticos extremos? Las tormentas eléctricas, las sequías, las olas de frío y las olas de calor, las inundaciones, los huracanes, las granizadas. ¿Qué se está viendo en concreto? Que todos esos eventos climáticos extremos están siendo no solamente cada vez más frecuentes, sino cada vez más intensos y cada vez con mayor duración. Esto se ve muy fácilmente en un lugar concreto del planeta todos los años. A ver si alguien sabe sobre qué desastre, o mejor dicho, evento climático extremo estoy hablando, que cada vez se está acelerando en su aparición todos los años y cada vez está mostrando efectos más devastadores. ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser ese evento climático extremo? ¿Qué puede ser? No sé, no sé si inundación o sequía, estoy entre. ¿Y dónde? Geográficamente hablando, ¿dónde lo podría situar? Me estoy quedando sin batería. Voy a conectarla con... Ahí está. No sé, algo que a mí me llamó la atención fue que tipo hacía bastante tiempo que no había tipo una inundación acá en Tigre. Uh-huh. Y el otro día tipo, o sea, yo no podía salir de mi casa, pero fue tipo hacía bastante, no subía tanto el río. No Sí, sé. eso puede estar relacionado, a ver, sí puede estar relacionado con una mayor incidencia de precipitaciones, aunque es raro porque este año está siendo bastante seco en realidad, pero eso es una mezcla de esas situaciones, quizás situaciones anómalas de precipitación, y también hay que ver si no tiene que ver con una mala planificación urbana, como sí pasa en muchas ciudades, ¿no? Donde las aguas, como pasó por mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que no llegaban a desagotar el drenaje por una mala planificación o por acumulación de residuos también en esos drenajes, que eso lo estuvimos viendo en el foro de FEDEP, de hecho.
No me refería específicamente a inundaciones acá en Argentina, me refería a un evento climático extremo, sí de América, pero que se ve todos los años, que empieza ahora, de hecho este año empezó mucho antes, en América del Norte. ¿Qué se les ocurre que puede llegar a ser? Olas de calor. Los tornados, todo eso que hay en Estados Unidos, así. Va por ese lado. Bueno, olas de calor, ya lo vamos a ver, Cande, porque también está vinculado, pero a lo que me refería está no tanto con tornados, sino con huracanes, Clau. Hola, Clau, bienvenida. Olas de, perdón, huracanes. Vieron que siempre en todo lo que es la zona de Miami, todo lo que es el Golfo de México, toda la zona de Florida, siempre hay una temporada de huracanes en esa parte del Océano Atlántico que es muy intensa y muy marcada. Esa temporada de huracanes hace unos años iba de septiembre a noviembre. Ahora, bueno, este año empezó mucho más temprano, empezó entre junio y julio con las primeras tormentas tropicales y se extiende, muchos hablan de que hasta principios de diciembre. Incluso este año, no sé si hace unos días escucharon de una tormenta que estaba llegando a Nueva York, como una de las que fue, creo que en el 95, no me acuerdo si 95 o 2005 se produjo un huracán que llegó y que fue devastador, pero que fue como excepcional, pero ahora esas cosas que eran excepcionales antes, ahora se están viendo cada vez de manera más habitual. Entonces, en ese caso, en el caso de los huracanes, en esa zona del planeta se está viendo cómo la injerencia del cambio climático inducido los está haciendo, repito, cada vez más intensos y cada vez más frecuentes. Y lo que sucedió hace unos años con el huracán María, por ejemplo, y toda la devastación que causó en Puerto Rico y en muchas islas de América Central, del Caribe, nos lleva a mostrar cuáles pueden ser esos efectos devastadores de este aumento del evento climático extremo. Entonces me estaba refiriendo en concreto a ese en particular que se ve de manera muy, muy gráfica, ¿no? Todo esto que estuvimos hablando. Pero también las olas de frío y las olas de calor. Ahora también ustedes saben que en América del Norte, pero sobre todo en Europa, se está viendo una ola de calor muy marcada y no es más que lo que estamos viendo y lo que se está replicando en los últimos años. Creo que la próxima diapo está relacionada con eso también. No sé si pasa bien. Bueno, esto es lo que pasaba en julio de 2018, pero es más o menos lo mismo que estamos viendo ahora. Fíjense que estamos hablando de zonas del norte de Europa que llegaban a temperaturas de más de 40 grados. Bueno, como en la capital de Suecia o en Siberia. En Siberia 40 grados. ¿Se pueden imaginar esa temperatura en Siberia? Lo mismo que hace un tiempo, no me acuerdo si fue en 2015 o 2016, se registraron en la base Marambio 2 días seguidos de marzo 20 grados. Eso es una locura, 20 grados en la Antártida. Y ya que había pasado el verano, ¿no? Estamos hablando de marzo, ya es otoño. Fíjense lo que pasaba en el Reino Unido con una temperatura de casi 39 grados o en Alemania 34. Bueno, las primeras 3 estaban consideradas récord en su momento y la última, la cuarta, estaba considerada inusual, pero no llegaba al nivel de récord. Dara, no sé si vos nos puedes comentar qué estás viviendo en Londres ahora, como para sumar a esto. Sí, uy, perdón por el ruido. No pasa nada. Sí, se escucha. Sí, yo ahora justo estoy en Kent y bueno, nada, ayer me metí al mar, o sea, y hacía 20 y pico de grados y el agua estaba templada. O sea, no, que es totalmente inusual para esa zona. Inusual, sí. Y el tema que acá uno dice, bueno, 40 grados prendo el aire y que me quedo en casa. Acá no hay aire acondicionado, las casas no tienen aire acondicionado, tienen doble vidrio que te calienta más. O sea, en invierno está bueno porque te mantiene el calor, pero después en verano te asás. Sí, porque no están acostumbrados a esas temperaturas, entonces no tienen infraestructura para soportar justamente esos Venden niveles. los ventiladorcitos chiquitos para el escritorio y eso. Nosotros en la oficina tenemos esos. Claro. Porque los aires acondicionados generales no llegan, no claro. da. No, exactamente, no llegan a soportar ni el nivel de personas ni el nivel de lo que tienen que refrigerar en este caso. No. Bien. Y para colmo los subtes, los colectivos y todo eso no tienen, o sea, es la línea B en su máximo esplendor, o sea, porque no tienen
no tienen aire acondicionado. Claro. Algunos de los nuevos, pero no tienen aire. No todos. Bien. Y esto, como decíamos, como decían recién las chicas, Manu y Tati, esto está relacionado también con diferentes focos de incendio forestal que se están produciendo, en este caso, bueno, como planteaban en Grecia, por ejemplo. En España, en el norte de España también se estaban produciendo. Este año estaba quedando un poco afuera también España, por suerte, pero bueno, son zonas donde suele haber incendios forestales todos los años, sobre todo con aumentos de temperaturas significativos, ¿no? Entonces, este es uno de los parámetros que también nos está planteando el IPCC, que está vinculado con este cambio climático potenciado por la actividad humana. La siguiente diapo. Bien, bueno, acá les pusimos, después cuando tengan la presentación lo van a poder ver mejor, porque acá está un poquito chiquito. Acá la NASA específicamente buscó y planteó en esta infografía una selección de anomalías climáticas interesantes que sucedieron el año pasado, específicamente en julio del año pasado. ¿Qué se podía ver en ese momento como significativo? Por ejemplo, lo que tiene que ver acá con la extensión de hielo ártico, estaba en este caso en julio del año pasado 23% por debajo de lo que había sido la extensión del promedio de hielo ártico entre 1981 y 2010. Corrobora lo que dice el IPCC en el último informe. En lo que tiene que ver, vamos a otro lado, no sé, Hong Kong estaba pasando su julio más cálido desde que se tienen registros. Lo mismo en Estados Unidos. Acá 2 huracanes, como les comentaba recién, en toda la zona del Atlántico Norte. En este caso estaba el huracán Hanna y el huracán Isaías, o sea, 2 contiguos. Primero vino Hanna y después vino Isaías. En este caso, fíjense que ya estábamos hablando de que el primero en la cuenca del Atlántico fue en julio, en el mes de julio, y el segundo fue Isaías. Mucho antes de lo que era la temporada de huracanes históricamente hablando. En España se estaba teniendo el tercer año más cálido según registro. En Sudamérica, por ejemplo, el 9º julio más cálido en los registros. Y en este caso en la extensión de hielo ártico también 19% por abajo del promedio de todos los julios. Estaba haciendo la extensión de hielo en ese momento, por decirles algo, ¿no? Después acá, como nombrábamos Australia, también Australia tenía los periodos más bajos de precipitación desde el año 97. Y todos los años plantea la NASA este tipo de anomalías climáticas, y todos los años se ven cuestiones similares, y en todos los años se ve paradigmáticamente las mismas regiones con estas anomalías. Entonces algo nos está queriendo decir, como son los puntos más calientes. Vamos ahora a movernos un poquito a los efectos proyectados. Estos son todas cosas que están pasando, cosas que no podemos decir que sean irreales, porque son cosas de las que hay registros. Ahora vamos a movernos a los cambios proyectados, o sea, ¿qué se cree o qué se prevé que va a pasar dados estos cambios que ya podemos observar? En principio vamos a ver qué se plantea en cuanto al aumento de temperatura. Por eso hablamos de calentamiento global, porque hablamos únicamente de aumento de temperatura. El IPCC, otra vez hablando del IPCC, hace bastantes años, si querés poner todas las... Eso, y hay uno más, ahí está. En el 2007, el IPCC planteó 3 escenarios para poder saber cómo iba a ser, cómo iba a pronosticar el calentamiento global. Planteó un escenario de máxima, un escenario medio y un escenario de mínima. El mejor escenario de todos es el de arriba, es el que habla de estabilización de emisiones de gases de invernadero. ¿Qué pasaría si logramos estabilizar las emisiones? El del medio es adopción parcial de medidas. O sea, ¿qué pasa si logramos adoptar algunas medidas para estabilizar las emisiones, pero no son suficientes? Y el último es el peor. O sea, ¿qué pasa si no hacemos nada? Entre medio de cada uno hay escenarios también parciales, con diferentes grados de avance, pero estos son los 3 principales. Entonces, en cuanto a estos 3 escenarios, lo que planteó fue modelos para
2020-2029 y modelos para fin de siglo, 2090 y 2099. Vamos a trabajar con estos últimos, que son los que muestran cambios más significativos. O sea, en este caso, recuerden que son predicciones o proyecciones. ¿Qué pasaría si logramos estabilizar las emisiones de gases de invernadero hacia fin de siglo? No es que no va a aumentar la temperatura y no es que no va a aumentar el nivel promedio del mar, pero lo van a hacer de manera controlada. En este caso, si quieres ponerlas, eso. En el mejor de los escenarios, la temperatura aumentaría 1,8 grados centígrados, que está dentro de esos 2 grados de los que hablaba el IPCC, que es necesario limitar el aumento de temperatura para que no se produzcan perturbaciones significativas en el sistema climático o ambiental. Y el nivel promedio del mar aumentaría, en este caso, en el mejor de los casos, 28 centímetros. ¿Qué pasaría si se adoptan medidas parciales? En este caso, la temperatura aumentaría 2 grados, 0,8, y el nivel medio del mar 350 milímetros. O sea, fíjense cómo estaría aumentando 1 grado más respecto al escenario anterior. ¿Y qué pasaría si no hacemos nada, si no tomamos ninguna medida? Hacia fin de siglo la temperatura aumentaría 3 grados, 0,4, y el nivel medio del mar 380 milímetros. Este sería el peor de los escenarios, y fíjense que estaríamos hablando de temperaturas mayores en 7,5 grados para el Ártico. O sea, el Ártico con esas temperaturas promedio ya no sería Ártico. Como las zonas templadas no serían más zonas templadas, sino que estaríamos hablando de una tropicalización generalizada del clima. ¿Qué implica eso? Que eso lo estamos viendo, de hecho. Argentina es un típico país en el que se ven las 4 estaciones marcadas, eso lo sabemos todos. ¿Y no están notando cada vez más que las estaciones medias no existen? ¿O que es toda una estación media? ¿Que pasamos del invierno al verano, del verano al invierno y no existe algo promedio? O si lo quieren ver de otra manera, que vivimos siempre en otoño o en primavera, que no hace tanto frío, no hace tanto calor, más allá de hechos puntuales, ¿no? De alguna semana donde sí haga mucho frío o donde sí haga mucho calor. Entonces, a lo que se está tendiendo la temperatura en Argentina, como en muchas partes del mundo, es a la tropicalización, a que no existan esas diferencias marcadas entre las estaciones. ¿Y qué implica esto? Esto tiene un montón de connotaciones negativas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la diversidad biológica, con las diferentes especies y ecosistemas, sobre todo cuando hablamos de animales, va a haber muchos animales que van a empezar a migrar hacia el norte en busca de zonas que no tengan tanta temperatura, al norte o al sur, ¿no? A las zonas que históricamente fueron zonas donde hacía más frío, buscando disminuir los aumentos de temperatura. Bueno, acá va a ser un poco complicado que se muevan porque toda la temperatura va a aumentar. Y que se produzcan estas migraciones va a hacer que se generen también competencias con las especies que ya existen en esos lugares. En cuanto al ser humano, va a haber, por ejemplo, mayores gastos para refrigeración, mayor uso de energía, por ende, mayor uso de agua en general, va a haber ecosistemas completos que van a desaparecer, va a haber poblaciones completas que van a desaparecer, y si le sumamos a toda esta ecuación el aumento de nivel medio del mar, la situación, valga la redundancia, se agrava aún más, como hablábamos la clase pasada, con poblaciones completas que van a tener que relocalizarse, y si no, van a tener que plantear medidas de adaptación para poder quedarse en esos lugares que están apenas a 1 metro o a pocos centímetros sobre el nivel del mar. Y así situaciones más complejas se van a ver sobre todo en el Caribe, sobre todo en el Mediterráneo y específicamente en las islas del Océano Índico y el Océano Pacífico, perdón. Bien, seguimos a la siguiente diapo con otra proyección. Ahora hablamos del nivel medio del mar, como para machear un poquito con lo que les estaba comentando recién. Estas son también proyecciones de la NASA que realizó en el año 2015, planteando cómo sería el aumento, la pérdida de terrenos en diferentes partes del mundo, y fíjense que son todas partes muy turísticas, en este caso estamos hablando del sudeste asiático, si aumentara 6 metros el nivel medio del mar. Entre 6 y 8 metros de aumento del nivel medio del mar es una proyección súper negativa porque sería si se derriten totalmente los casquetes polares.
si los casquetes polares se derriten totalmente, estamos hablando de entre 6 y 8 metros de aumento promedio del nivel medio del mar en el mundo. Todas las zonas que están en rojo son todas las zonas de tierra que se quedarían bajo el agua, que se perderían. Esto pasaría en el sudeste asiático. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en otras regiones del planeta? Como, no me acuerdo si viene primero Europa, no, primero viene el delta del Amazonas. Fíjense lo que pasaría en el delta del Amazonas. Estamos hablando en este caso no solamente de Brasil, sino estamos hablando de Guayana, Guayana Francesa. Nuevamente, toda la zona que está en rojo es toda la zona que quedaría debajo de esta cota, o de esta cota, de nueva cota de nivel del mar, nivel medio del mar. Toda esa zona también se perdería. Incluso si vamos más al norte, no sé si se ve, pero también está un poco toda la zona norte de América del Sur comprometida. Y este es el caso de Europa, también las zonas que se perderían. Dinamarca, los Países Bajos, lo que pasaría en la costa este del Reino Unido. Nuevamente, todas esas zonas en rojo son las que quedarían por debajo del nivel medio del mar. En esta zona, en los Países Bajos, es lógico que suceda esta, porque como ustedes saben, Holanda y los Países Bajos en general son todos terrenos que fueron ganados al mar, con la construcción llamada polders, seguramente lo habrán visto en geografía en algún momento. Entonces es lógico que todo eso vuelva a su nivel habitual, pero se ve potenciado porque, como les dije, este aumento, o sea, estas proyecciones están basadas en lo que sería un aumento extremo de 6 metros. No va a pasar que se derritan totalmente, a menos no en el mediano plazo. Pero este sería el escenario si eso sucediera. Fíjense, Alemania incluso, ¿no? Es una situación crítica en este caso. Y acá también tenemos en la próxima diapo lo que pasaría con algunas ciudades importantes en cuanto a su nivel de población y cuánta población estaría en riesgo en un escenario de altas emisiones si aumentara o se incrementara a nivel medio del mar. Entonces, fíjense que Buenos Aires es una de las zonas que se consideran en riesgo para el año 2050, como también lo es Nueva York, como también lo es Londres, como también lo es Bangkok o Bombay, o sea, por nombrar algunas megalópolis importantes. ¿Por qué les parece que Buenos Aires está en riesgo, está considerada en riesgo por el aumento del nivel medio del mar? Está bien, acá no estamos hablando de mar, estamos hablando de que estamos en las costas del Río de la Plata. La lógica es la misma. Pero ¿por qué Buenos Aires consideran que podría encontrarse en riesgo de aumentar o de incrementarse este parámetro? ¿Qué saben de Buenos Aires y de la creación de Buenos Aires en cuanto al río, a la relación con el río? Y un poco tiene que ver con lo que explicabas en Ámsterdam, de tierras que fueron ganadas al río. O sea, si bien Buenos Aires en 1500 era, el río llegaba hasta más o menos donde está la Casa Rosada hoy día en Buenos Aires capital, ¿no? Llegaba hasta ahí y luego fueron ganándose tierras, que digamos el punto máximo de ese ganado de tierras fue con la reserva ecológica, que llegó, digamos, hasta ahí, por así decirlo. No sé si te referís a eso. Sí, muy bien, exactamente me refiero a eso. El límite de Buenos Aires en la época colonial era el fuerte de Buenos Aires y ese límite ese fuerte era la Casa Rosada. Todo lo que está por detrás de la Casa Rosada, Puerto Madero, como dice Jas, la Reserva y todas esas zonas, eran río. Entonces todo eso fue tierras que se le ganaron al río. Por lo que todo eso, de aumentar el nivel medio del mar, en consecuencia volvería bajo el agua. Como dice Jas también, todo lo que es la zona de la reserva ecológica es quizás lo último que se le ganó al río en fines de la década del 70, principios de la década del 80, con la idea de generar en toda esa zona la migración o la mudanza de todo lo que era el centro financiero y administrativo de la ciudad de Buenos Aires hacia ahí para poder desconcentrar en lo que hoy conocemos como microcentro porteño, ¿no? Entonces, por eso es que se realizó ese último relleno o esa última ganancia de terreno al río con material de escombro, pero el proyecto nunca prosperó, nunca se pudo terminar de llevar adelante por los gobiernos militares y por toda la situación que se vivió justamente entre fines de la década del 70 y principios de la década de 1980, quedó trunco ese proyecto, pero sí lo que pasó es que la vegetación empezó a avanzar de manera natural y creo que si no lo saben, casi nadie se imaginaría que la Reserva Ecológica Costanera Sur es un ambiente artificial.
Creo que cualquier persona pensaría que eso estuvo siempre ahí, y la verdad es que no. Y la verdad es que la cantidad de especies exóticas, por ejemplo, que existen en la reserva, nos hacen pensar que fue un terreno ganado y que fue producto de colonización de diferentes aves que llevaron las semillitas hacia ese lugar, ¿no? Aunque les parezca extraño. De hecho, si se acercan al río, cuando van a la reserva, van a ver que todavía se ven esos escombros que formaron parte del relleno original. O sea, fíjense la próxima vez que vayan, o si no fueron nunca, vayan, fíjense que están parte de esos rellenos también. Entonces, todo eso es lo que hace que Buenos Aires sea considerada una población urbana en riesgo para el año 2015 ante el aumento del nivel medio del mar. Así que bueno, un poco también de lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Londres cae en la misma lógica, por ejemplo, y toda la zona del sudeste asiático, lo mismo. Bien, siguiente parámetro. Cuando quieren, obviamente, si quieren hacer consultas, me van frenando, ¿eh? No hay, eso lo saben, no tengo que decírselo. Esto, como planteábamos al principio, que no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo. Juli, creo. Los escenarios, algunos escenarios que están planteados para Argentina. Esto, como les comentaba, está vinculado con información presentada por la Secretaría de Ambiente, bueno, en ese caso Secretaría, hoy nuevamente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, en el último informe que se presentó en el año 2017. En este caso se presentan zonas con eventos observados, o sea, con efectos observados, efectos proyectados, y otras zonas que tienen mezcla de efectos proyectados y observados. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, de algo cierto, que es lo que está en verde? Podemos ver como cierto que en toda la zona de Patagonia están retrocediendo los glaciares, salvo el Perito Moreno, que, como les decía recién, es el único que crece y nadie sabe por qué está creciendo. Estamos viendo también que los caudales medios en los ríos de la cuenca del Plata están retrocediendo. Eso es un efecto que se está viendo, un efecto observado. Y también se está viendo cómo están aumentando las precipitaciones extremas y las inundaciones en toda la zona del noreste argentino y en la región húmeda, en la pampa húmeda. Acá está solamente marcado el noreste, pero eso lo podríamos mover, también lo podríamos circunscribir a lo que es la pampa húmeda. En el caso de los efectos proyectados, que son los que están en rosa, se está hablando de una potencial crisis del agua en Cuyo, toda la zona de Cuyo, Mendoza y San Juan, y también en la zona de Neuquén. Fíjense que en esa zona, no sé si visitaron, si conocen, son zonas que dependen muchísimo del deshielo, y dependen muchísimo también de que esos ríos de deshielo sean caudalosos para poder alimentar a proyectos hidroeléctricos que existen en esas regiones. Por ejemplo, el Ñihuil en San Rafael, por ejemplo, Piedra del Águila en Neuquén. Entonces, si no existen, si se produce esta potencial crisis del agua y no existen esos deshielos y esos ríos que alimenten a esas centrales hidroeléctricas, lo que va a pasar es que también va a existir asociada una crisis de la energía, una crisis eléctrica. Entonces, ese es el efecto o el impacto más importante de este efecto proyectado, este impacto proyectado. Y en cuanto a los efectos en parte observados, pero también con prognosis o con proyecciones, está el aumento del nivel medio del mar, que es lo que estuvimos viendo en la última diapo, y también estrés hídrico por aumento de temperatura en la zona noroeste del país, sobre todo en las provincias de Santiago del Estero, en la provincia de Jujuy, en el sur de Jujuy, en Salta, en Tucumán y también en el Chaco Seco, que es una zona que históricamente tiene problemas de déficit hídrico. Lo que va a pasar es que ese déficit hídrico se va a agudizar. No sé si se acuerdan, hace unos años que se produjeron primero unas sequías muy importantes en Chaco, con pérdidas pero millonarias de ganado, y después lluvias torrenciales. O sea, fue como todo un periodo que, o sea, era extremo de una punta a la otra. Bien, entonces, creo que esta es la última diapo de esta presentación. Si querés compartir la siguiente, mientras los escucho, si tienen alguna pregunta, mientras Dara busca la otra presentación. ¿No? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Vamos bien? Perfecto. Yo tengo una pregunta. Con Sí, lo Juli. de lo que habías dicho del Perito Moreno, que no saben por qué está creciendo, ¿hay algún informe de eso? Sí, ¿De hay del informes. último tiempo? Hay Pues me llama la informes. atención.
Sí, y de hecho, en el trabajo práctico que tienen que hacer, los invito a buscar a algunos si quiere trabajar sobre ese tema, porque es interesante ver cómo se relaciona el cambio climático con esa zona turística, ¿no? Pero ahora en un ratito Dara se los va a contar. Si encuentro el informe se los paso, sí. Bien. Vamos a la presentación. Bueno, bien, como para poner un poco en limpio todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Podemos ver impactos directos e impactos indirectos del cambio climático inducido o potenciado por la actividad del hombre. ¿Cuáles serían esos impactos directos? Bien, todos estos que estuvimos hablando hasta ahora. El incremento de la temperatura promedio del planeta, el incremento del nivel medio del mar, modificaciones que se generan en los regímenes de precipitación, o sea, en algunos lugares llueve más, en algunos lugares llueve menos, pero también en lo que son los regímenes de insolación, o sea, cuánta cantidad de sol, de insolación o de heliofanía también, de cantidad de días con clima, con cielo soleado existen en un año. Y también, como estábamos viendo, existe un aumento no solamente en la frecuencia, sino también en la intensidad de eventos climáticos extremos. En lo que tiene que ver con precipitaciones, por ejemplo, se sabe que en el siglo XX hay zonas, o sea, se está bien establecido que hay zonas donde llovió más y zonas donde llovió menos. ¿Cuáles fueron las zonas donde llovió menos en el siglo XX? 3 en concreto. El sur de África experiencia precipitaciones mínimas o precipitaciones que eran en promedio menores a las habituales. El Mediterráneo en general y también el Sahel. El Sahel está relacionado con una región de transición entre el desierto de Sahara y lo que es el resto de África. Estamos hablando, por ejemplo, de Sudán, de lo que es la sabana africana. Entonces, en esas 3 zonas del planeta, en el siglo XX llovió menos, repito, Mediterráneo, Sahel y sur de África. ¿Y dónde llovió más? Porque también se vieron lugares donde aumentó la precipitación promedio. En el este de Europa, en toda la zona de Rusia, en toda la zona, bueno, de los que antes eran los ex países soviéticos, en esa zona llovió más de lo habitual. En el norte de Europa, en los países nórdicos, llovió también más, en el norte de Rusia, y en el sur y centro de Asia. Esos fueron los lugares donde se registraron menores y mayores, respectivamente, precipitaciones respecto a lo que habían sido los periodos anteriores. En Argentina, por ejemplo, también se está viendo algo muy, muy significativo, sobre todo se está estudiando desde los años 90. ¿Y qué es eso? Que se están corriendo las isoietas hacia el oeste. Las isoietas son las líneas que unen los puntos de igual precipitación promedio. Entonces, esas líneas se están corriendo cada vez más hacia el oeste. Esto implica que está lloviendo cada vez más hacia el oeste. Esto implica que, paradójicamente, y incluso teniendo en cuenta esto que les comentaba antes de los efectos proyectados, hay zonas en las que está lloviendo un poco más y hay zonas que no están, que los suelos no están capacitados para recibir esa mayor cantidad de precipitación que está cayendo, porque ustedes saben que el suelo y el clima están vinculados, el suelo, la vegetación asociada están vinculados, y eso implica una evolución de miles a millones de años. Entonces, si estamos teniendo zonas donde está lloviendo cada vez más, pero los suelos no se llegan a adaptar, eso es lo que quiere decir, o lo que está haciendo es condenar a esos suelos a que se transformen en desierto más rápido, ¿sí? Porque toda esa precipitación que cae no va a poder, quizás en algunos casos, ser absorbida como esponja por el suelo, entonces va a terminar yendo en superficie lavando los nutrientes, o en estos casos sí va a ser absorbida, pero absorbida parcialmente. Entonces, que llueva, no en zonas donde antes no llovía, no es necesariamente positivo. En algunos lugares sí, porque puede ser que se empiece a plantar, en lo que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Plantar plantas, valga la redundancia, que antes no se podían cultivar, y eso puede llevar a quizás que algunas zonas tengan una mejor alimentación, pero eso también va a hacer que quizás haya que aumentar los costos
o la inversión asociada en plaguicidas y en fertilizantes. Entonces puede llegar a producir también efectos nocivos en el ambiente la introducción de esos químicos peligrosos. Entonces todo una bola que nunca sabemos qué es mejor, que llueva más, que llueva menos. En concreto se sabe que si vos tenés un suelo que está capacitado para recibir tanta cantidad de lluvia promedio, tantos milímetros de lluvia promedio, debería condecirse con el clima promedio de esa zona y no que empiecen a producirse estas anomalías en cuanto a el corrimiento de las isoyetas. Eso está sucediendo en Argentina. Bien, vamos a los impactos indirectos. Cuando hablamos de impactos indirectos, tenemos que hablar de un impacto que se produce primero en un fenómeno directo y como consecuencia después atañe a otro factor. El primero ya se los dije. Como impacto indirecto se ven, por ejemplo, alteraciones en la producción agrícola. Ese impacto indirecto, evidentemente, está relacionado con el aumento de la temperatura, pero también con el aumento de las precipitaciones, o con el cambio, mejor dicho, de las precipitaciones. Entonces, en ese caso tenemos dos directos que impactan sobre este, que sería indirecto. Otro de los impactos indirectos sería la pérdida de biodiversidad, de especies animales, de especies vegetales, de hongos, de virus, de bacterias, pero también de ecosistemas y también de genes. ¿Con qué impacto directo se les ocurre que puede estar relacionado a este indirecto? En base a esto que les estuve comentando. ¿Con cuál se les ocurre? Con el cambio de la temperatura. Sí. Sí, sobre todo con ese, con la modificación de las temperaturas, por esto que les comentaba recién, ¿no? O sea, hay especies que van a empezar a migrar hacia zonas más frías. Si migran en zonas más frías van a empezar a producirse competencias con las especies que ya están en esos lugares, van a empezar quizás en estas migraciones a sufrir los efectos de la pérdida de alimento o de no encontrar el alimento en sus rutas. Muchas especies también van a empezar a realizar rutas migratorias distintas y eso también va a llevar a que quizás no consigan alimento. Y se sabe, pero no se explican por qué. Vieron que hay muchas especies de reptiles que el sexo lo provoca la incubación y la cantidad de calor que se tienen en la incubación. Entonces se sabe que hay especies de reptiles que a mayor calor van a dar más hembras que machos y otras que van a dar más machos que hembras. Por ejemplo, tortugas y sapos van a dar, a mayor calor van a dar más hembras. Y yacarés van a dar mayor cantidad de machos por estas diferencias de la temperatura, este aumento de la temperatura. Por ejemplo, por citarles algunas cuestiones. También cuando hablamos de reducción de biodiversidad, tenemos que mencionar lo que nombrábamos cuando empezábamos la clase de los incendios forestales, porque eso también está relacionado con la pérdida de biodiversidad y de espacios en concreto de ecosistemas y también de especies, de ejemplares de especies. Entonces, toda esa información, todos esos fenómenos están vinculados son impactos indirectos que están vinculados con el directo de aumento de temperatura. También se va a ver un aumento en el área de afección de enfermedades tropicales. Y esto evidentemente también está relacionado con el incremento de temperatura y con la tropicalización del clima que les mencionaba hace un ratito también. En Argentina hace unos años ya que estamos viendo este fenómeno, ¿no? Cómo hay enfermedades tropicales que están surgiendo en zonas que no son tropicales. ¿Cuál es el caso más paradigmático de una enfermedad tropical que estamos viendo incluso en la ciudad de Buenos Aires? E incluso en la Patagonia se están viendo también. Y casos que no son foráneos, ¿no? Son casos autóctonos. ¿De qué enfermedad me estoy refiriendo? Me suena ébola, pero no sé. No, por suerte ébola no tenemos en Argentina todavía. No, por suerte. Es una enfermedad transmitida por un mosquito. Eso iba a decir el dengue, ¿o no? Hubo Sí. muchos casos hace poco. Exactamente, bueno, con el COVID este año no se tuvo tanta información del dengue, pero el dengue es una enfermedad tropical y subtropical, que en Argentina es común, les diría, en la selva misionera,
pero no es común casos de dengue autóctonos en la ciudad de Buenos Aires. Y cada vez más, y seguramente ustedes habrán tenido noticias de conocidos, espero que no de familiares, que tuvieron dengue y no por haber visitado zonas endémicas, justamente, sino se lo contagiaron acá en Buenos Aires. Conozco gente que por haber ido a correr, que su actividad era ir a correr a Parque Saavedra, y como era un foco de dengue Parque Saavedra, se contagiaron dengue en el 2010, en 2020, principio de 2020. Entonces estamos hablando de que están surgiendo esas enfermedades en zonas que no son típicas de esa enfermedad. El dengue es el típico caso. Dengue, Zika y chikungunya, ¿no? Que acá quizás en Argentina no son tan conocidas, ¿no? Pero el dengue sí. Y fíjense también que eso puede llegar a producir, hablando de turismo, impactos en la población que viene o no viene a una zona en concreto. Cuando fue un brote, bueno, en Estados Unidos, en toda la zona de Florida, tuvieron un brote de Zika en el año 2015, y eso hizo que a nivel, en el año, bajara un montón el turismo en esa zona, por el miedo de los visitantes a contagiarse de Zika. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas enfermedades también puede llegar a ser un impacto en la actividad turística. Entonces, estamos hablando de otro impacto negativo, de otro impacto indirecto del aumento de temperatura. Bueno, el nivel medio del mar sería el impacto directo, está bien, y el impacto indirecto serían inundaciones o erosión costera, cómo se empiezan a perder todas las defensas que existen en la tierra para que no ingrese el agua del mar y se produzcan afecciones a toda la infraestructura que ya fue creada, ¿no? Por eso es que cada vez más como medidas de adaptación se están planteando la construcción de escolleras, por ejemplo, o de defensas naturales, o de simplemente en algunos lugares se están haciendo terraplenes con bolsas de arena al mejor estilo bien primitivo, pero esas son protecciones que se toman para evitar la erosión costera y el avance del mar ante el aumento justamente de este nivel medio del mar. Y, como les decía, la afección de las infraestructuras que ya fueron creadas y que existen quizás cercanas a la costa. Entonces el próximo punto está vinculado también con la afección de la infraestructura, que es esto mismo, está relacionado con el aumento del nivel medio del mar. Y por último también teníamos, que se los mencioné hace un rato, mayores costos en el uso del agua, mayores costos quizás en transporte, mayores costos en refrigeración, ¿no? En zonas que cada vez presentan más temperatura. Bien, que son estos que están en esta parte de la presentación. Esto un poquito entonces para ordenar todo lo que veíamos recién con los cambios observados y proyectados en la otra presentación, para que les quede como más cerradito todo este tema. Entonces, en concreto, y en esta última parte de la clase, ¿qué se está haciendo? O sea, porque se sabe todo esto, se sabe lo que está pasando, se sabe o se tiene idea o previsiones de lo que va a pasar. Pero ¿qué hacemos entonces para evitar que el aumento de temperatura sea de 2 grados y no más que de 2 grados, para evitar perturbaciones? ¿Qué estamos haciendo en concreto? Este tema hace muchos años que se viene trabajando, pero en concreto se le dio mucha fuerza a partir del año 1992 con la Río 92, que fue la cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro, justamente en ese año. Ese fue un punto de inflexión en cuanto a las cuestiones ambientales, fue un punto de inflexión también porque se empezó a visibilizar la temática del cambio climático, pero también la de la pérdida de biodiversidad, la del adelgazamiento de la capa de ozono, la de la desertificación, o sea, la conversión de tierras en desiertos. Entonces fueron muchos puntos que, si bien hacía mucho tiempo que se los conocía, se empezaron a poner cada vez más en boca de la opinión pública para empezar a accionar, ¿no? A intentar accionar sobre el tema y empezar a reunir a la comunidad mundial para aunar esfuerzos en pos de lograr mejoras, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el cambio climático, se planteó un tratado internacional que surgió en Río 92, pero que se abrió a la firma después de Río 92, y que en Argentina se ratificó también. Es un tratado internacional que es una ley que tiene vigencia en nuestro país. Ustedes saben que los tratados internacionales tienen la misma importancia que la Constitución Nacional en nuestro país. ¿Qué es lo que planteaba esta Convención Marco sobre Cambio Climático? El nombre completo es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Planteaba un montón de cosas, pero específicamente lo que se planteaba es lo que venimos sosteniendo hasta ahora,
que las concentraciones de gases de efecto invernadero, GEIS, acuérdense, que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera tienen que estabilizarse a niveles que impidan efectos significativos en el sistema climático. Efectos significativos en esas 5 esferas que hablábamos del sistema ambiental y climático, de las cuales el hombre forma parte. Entonces, estabilización no implica que los niveles de gases de invernadero lleguen a 0, porque eso es utopista, eso no se va a poder realizar. Lo que hay que hacer es limitar ese aumento de temperatura. Fíjense que ya desde ese momento se viene hablando de esa limitación. E incluso ya hay papeles en ese momento que muestran que se habla de una limitación de 2 grados para evitar estas perturbaciones. Evitar estas perturbaciones y lograr que el desarrollo pueda continuar, ¿no? Efectuándose y alcanzando a cada vez más países del mundo. Fíjense que estamos hablando del año 92. En ese momento de la historia, hacía poquito que había caído el muro de Berlín, hacía poquito que habíamos dejado de hablar de países socialistas, al menos a nivel de la Unión Soviética, ¿no? Porque se había desmembrado la Unión Soviética. Entonces, en esta convención marco se habla mucho de la diferenciación entre países desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo. Que esa fue una de las cuestiones que hizo que después el protocolo de Kioto, que fue el que surgió de la convención marco, no se pudiera implementar. Bueno, esta es la convención marco, es el paraguas que habla sobre cambio climático, pero es como una ley. Primero está la convención marco, que es la que establece condiciones generales, pero después tenemos que tener el decreto reglamentario que lo instrumentaliza. Bueno, en este caso la convención marco es la ley. Después teníamos que instrumentalizarlo a través de diferentes protocolos. El primero que se implementó para poder, como les digo, llevar a la práctica esta convención es el protocolo de Kioto. Esto es acuérdense, se planteó en el año 92, se puso a la firma en el año 94, los países lo ratificaron o no en el año 94, a partir del año 94, y en el año 97 se estableció por consenso internacional, entre comillas, el protocolo de Kioto. Todos los años, a partir de 1994, se empezaron a realizar reuniones internacionales conocidas como COP, Conferencia de las Partes en inglés, para poder mostrar avances o seguir discutiendo cuestiones relacionadas con cambio climático. Todos los años se vienen realizando. Que este es un punto que es bastante controvertido, porque muchos hablan de que si se realizan reuniones internacionales, va la ONU, van todos los especialistas de la ONU, van todos los gobiernos, van científicos, van especialistas, van ONGs, y la verdad es que en todos estos años del 94 mucho no se está logrando. O sea, comen, beben, se reúnen, se divierten, pero mucho no hacen en esas reuniones y gastan mucha plata, ¿no? Bien, pero en este momento, en la COP3, todavía será positivo con los resultados que se van a poder lograr. Ya no había este descreimiento general que existe actualmente. Esa COP3 se realizó en Kioto, por eso el protocolo que surgió tiene nombre de protocolo de Kioto, y era, como les dije, la primera herramienta que trataba de llevar a la práctica la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Qué es lo que plantea este protocolo de Kioto? Primero y principal, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? Que si bien todos los países deberíamos reducir las emisiones de gases de invernadero, algunos países tienen que reducirlos de forma obligatoria y otras tendrían que reducirlos de forma voluntaria. Ese fue el mayor problema del protocolo de Kioto. ¿Y cómo sabemos cuáles eran uno u otros países? Bueno, porque en la convención y también en el protocolo existían anexos. Existía un anexo que hablaba de países desarrollados, por ende países que tenían que reducir sus emisiones, y países subdesarrollados o en vías de desarrollo que lo hacían si querían. Entonces, dentro del primer anexo, que son los de los países desarrollados, ahí sí van a estar esos países que obligatoriamente van a tener que bajar sus emisiones. ¿En cuánto los van a tener que bajar? En diferentes porcentajes que iban entre un 5 y un 8% respecto a los valores de emisión de 1990. Estos eran dos cálculos teóricos que eran mucho más complicados que todo lo que les estoy contando ahora, que se los estoy reduciendo, ¿no? Los otros países, los que estaban en el otro anexo, lo reducían en la medida que podían, pero no tenían obligaciones. Y estas obligaciones están relacionadas obviamente con si uno ratifica o no el protocolo. Si vos no lo ratificás y no lo tomás como ley,
por más de que estés en ese listado de país desarrollado, no van a tener que bajar tus emisiones. Eso por un lado. Por otro lado, hablaba de esas dos grandes estrategias que salieron en el foro de esta semana. Hablaba de implementar estrategias de mitigación, pero también estrategias de adaptación. ¿En qué se basan cada una de estas grandes estrategias? La mitigación, bueno, a ver, ¿ustedes qué les parece? ¿Qué es la mitigación? ¿En qué se puede basar la estrategia de mitigación en lo que tiene que ver con cambio climático? ¿Qué es mitigar, deberíamos decir primero? ¿Qué les parece? Como reducir, revertir. Bien, reducir. Mitigación está vinculado con la reducción de los gases de invernadero. O sea, son todas aquellas medidas que se empiezan a tomar en los diferentes ámbitos de actividad y en los diferentes países para lograr minimizar las emisiones de gases de invernadero. O sea, acá tenemos que hablar, repito, no solamente a nivel país, sino a nivel de cada sector, de cada rubro, de cada sector económico. O sea, ¿qué va a hacer el transporte para bajar sus emisiones de gases de invernadero? ¿Qué va a hacer la industria? Y dentro de la industria, ¿qué va a hacer, por ejemplo, la industria del cemento, la industria de la energía, etcétera, 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 para bajar sus emisiones? ¿Qué va a hacer la agricultura? Como veíamos en Argentina, era uno de los principales emisores. Esto implica medidas que son más bien generales y que están muy vinculadas con la eficiencia energética. ¿Cómo hacemos para utilizar cada vez mejor la energía? Y cuando logramos esa eficiencia energética, lo que hacemos es, como usamos mejor esa energía, reducimos la cantidad de emisiones que se generan por ese uso. Entonces, esas medidas están muy vinculadas a la mitigación. Por otro lado, tenemos la adaptación. ¿Y qué se imaginan que es adaptación en contraposición con la mitigación? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les parece? O sea, como saber que las cosas pasan, qué se puede hacer al respecto sobre eso. Bien, sí, va por ese lado. Exacto. Ya sabes que hay cosas que pasaron. Entonces, ¿qué podés hacer para ajustarte? Adaptarse es ajustarse a las consecuencias que ya son visibles. El típico caso es el aumento del nivel medio del mar. Sabes que el mar aumentó. Bueno, ¿qué vas a hacer para proteger a esas poblaciones que están cerca para que no se tengan que mudar? Una de las cosas era esto que les estaba comentando, de que en Kiribati se está viendo aumentar artificialmente el nivel del terreno, ¿no? Elevar la cota del terreno. Entonces, esa era una de las cuestiones que estaban consideradas y que están vinculadas con la adaptación. Y a diferencia de la mitigación, la adaptación está más relacionada con estrategias de tipo local. En un lugar se ve este efecto, entonces, ¿qué hacemos para paliar ese efecto? Y repito, está muy relacionado con ajuste y con consecuencias ya visibles del fenómeno. Bien, entonces, este protocolo se firmó en el año 97, necesitaba no importa cuánta, cierta cantidad de países que lo firmaran, que lo ratificaran, y o cierta cantidad de países que representaran más del 50% de las emisiones de gases de invernadero a nivel promedio global. Entonces, una vez que se alcanzara una de esas dos condiciones, iba a entrar en vigencia el protocolo de Kioto. Hasta ese momento, los países tenían tiempo para firmarlo, para ratificarlo, para ajustarse, para empezar a ajustar sus emisiones, para después empezar a medir en el primer periodo de compromiso si se habían bajado o no las emisiones. Entonces, el primer periodo de compromiso, para empezar a medir esta reducción efectiva de emisiones, era de entre el 2008 y el 2012. ¿Qué pasó? Recién se alcanzó esa masa crítica de países en el año 2005. O sea, fíjense, del 97 al 2005 no pasó nada, o pasó un montón de cosas. Se alcanzó en el 95, en el 2005, perdón, para la entrada en vigencia del protocolo con la firma de Rusia, recién en ese momento. Y quedaban 3 años nada más para el primer periodo de compromiso, para empezar a medir la reducción efectiva.
Ustedes dicen, bueno, pero hay muchos países que seguramente hicieron cosas en estos años. Sí, hay un montón de países que sí. Por ejemplo, Alemania hizo un montón de cosas en estos años. No esperó, no fue procrastinador y esperó a último momento a ver cuándo se ratificaba o no. Pero hubo otros que no hicieron cosas y que les agarró los 3 años como, ay, ¿ahora qué hago? En 3 años no voy a poder llegar. Bueno, entonces, en la reunión, en la COP realizada en Doha en el año 2012, se decidió, se trató, se planteó un tema que era post-Kioto, o sea, ¿qué vamos a hacer después de que terminara el primer periodo de compromiso? Primero y principal, lo que se hizo en Doha fue ampliar la ventana de periodo de compromiso hasta 2020. O sea, desde 2008 a 2020, para que los países tuvieran más tiempo, los remolones, los rezagados tuvieran más tiempo para adecuarse. Y por otro lado, se empezó a ver qué era lo que se iba a hacer después del 2020, después de que terminara el periodo de compromiso, el nuevo periodo de compromiso. ¿Qué pasó? Y con esto ya corto, ¿qué pasó con el protocolo de Kioto? Fue un gran fiasco, un gran fracaso, porque dentro de los principales países que tenían que firmar, que deberían haberlo firmado porque son los que representaban la mayor cantidad de emisiones, se encontraban Estados Unidos, se encontraba Australia, se encontraba Rusia, y bueno, la Comunidad Europea en general. Comunidad Europea firmó como Comunidad Europea, muchos países firmaron, Estados Unidos nunca firmó el protocolo de Kioto, Rusia sí lo firmó y se mantiene, Australia lo firmó y después salió, porque veía improbable económicamente hablando las medidas que tenía que adoptar para poder adecuarse. Y por otro lado estaban, como les comenté al principio, China e India, que eran países que estaban dentro del grupo de subdesarrollados y no tenían compromiso real de reducción de emisiones. Entonces ese fue el gran problema por el cual Estados Unidos nunca quiso firmar el protocolo de Kioto, porque si lo firmaba, veía que iba a estar en desigualdad de condiciones para poder competir contra sus principales enemigos, económicamente hablando, que eran China y que sigue siendo China, pero también India. Entonces, por eso nunca Estados Unidos quiso firmar el protocolo de Kioto. Y por eso China e India fueron vistos como los grandes ganadores y los que siguieron haciendo lo que querían, porque total no tenían que hacer ninguna reducción efectiva de emisiones. Kioto no funcionó. Kioto, les repito, fue siempre un fiasco, porque no estuvo bien planteado en su momento este principio, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por eso es que en el año 2015, y acá corto y seguimos hablando la clase que viene del Acuerdo de París, en el año 2015, si querés andar a la otra diapo, se reunieron se reunieron todos los países bajo el liderazgo de la ONU, todos los países que forman parte de la ONU, se reunieron en la COP21, o sea, ya hablamos de 21 reuniones internacionales en el año 2015, y en ese momento, en esa reunión en París, se llegó a establecer, a redactar un nuevo acuerdo para reemplazar el protocolo de Kioto, un nuevo tratado internacional para poder, otra vez, materializar la Convención de Cambio Climático. En este caso, era un acuerdo que iba a ser vinculante para todos los países que lo firmaran, que lo ratificaran, como el protocolo de Kioto. Se planteó específicamente que el incremento de temperatura tenía que ser menor a 2 grados, lo que se venía hablando, pero se lo puso específico en papel. Acá se estableció que todos los países iban a tener que reducir sus emisiones. No iba a existir más esa diferencia entre desarrollado y subdesarrollado. Eso no iba a existir más. La diferencia es que cada país que firmara y ratificara el protocolo, repito, se iba a poner su meta de reducción de emisiones, su objetivo. Y esa meta iba a ser revisada cada 5 años para evitar que no fueran ni muy laxas ni muy ambiciosas. Y por otro lado también se planteaba un fondo de más de 100.000 millones de dólares para financiar a países que lo necesitaran para poder adecuarse según la reducción de la reducción de gases que se habían planteado, ¿no? La vigencia de este protocolo se entró en vigencia el 4 de noviembre del año 2016, pero se empezó a aplicar a partir del año pasado. ¿Cuál es la situación actualmente de ratificación o no? Primero se lo firmó de forma simbólica en París en el 2015, pero después cada país tenía que ratificarlo o no. Entonces, la situación actual, si vemos la placa que sigue, nos muestra que todos los países del mundo, bueno, esta es la situación a 2019. Fíjense que acá
Los países que están en verde oscuro lo habían firmado y ratificado, o sea que ya empezaban a correr los tiempos. Había países, sobre todo países africanos, pero sobre todo los países del Medio Oriente, que solo lo habían firmado, no lo habían ratificado, pero se consideraba que era cuestión de tiempo hasta que lo ratificaran y empezaran a correr los plazos. Y el único país que lo había ratificado en su momento, había firmado ratificado, pero que se había retirado, era Estados Unidos, por lo que hablamos al principio de la clase con Trump. Y como les comentaba también, la ONU nunca le puso una represalia, nunca le puso una multa por haberse retirado del protocolo, del Acuerdo de París. Esa es la situación al año pasado. A la situación a abril de este año es muy diferente, porque ahí sí vamos a ver que todos los países lo ratificaron y había algunos poquititos que aún faltaban firmar. Todos los países lo firmaron y había algunos poquitos que lo faltaban ratificar. Fíjense que son los mismos que faltan, que según lo que podíamos ver en el anterior. La influencia o la diferencia más importante con el gráfico anterior es que Estados Unidos lo ratificó. Biden terminó con esa línea que había implementado Trump y lo ratificó y se comprometió a cumplir con los compromisos de reducción de emisiones. Por suerte, porque si no, esta política, si no están lideradas por las mayores potencias, evidentemente nunca va a llegar a tener la verdadera repercusión que necesita. Bien, cortamos acá, si les parece, para no llenarles la cabeza de datos. Esperen que voy a dejar de grabar.